Amados, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, ¿verdad? El justo juicio de Dios, ¿verdad? Especialmente haciendo alusión en relación a los creyentes y saber también cómo caminamos, cómo andamos en la vida, ¿verdad? Debemos entender que hay una ley de la siembra y la cosecha, que todo lo que tú haces tendrá una consecuencia. Ahora bien, en este punto a donde hemos llegado, tenemos que definir qué es un justo juicio. ¿Qué es un justo juicio según la perspectiva bíblica? Yo sé lo que es sentir la sensación, la experiencia de sentirse mal por haber pecado contra Dios, por haber tomado decisiones que sé que no son agradables a Dios. Pero a mí lo que me sorprende que muchos de nosotros que hemos sido salvados, que hemos sido perdonados de pecados horribles que hemos cometido, hoy somos fiscalizadores. Si tú tienes una opinión sobre una persona, no vaya donde segundo. Vea de la persona que tú crees que está actuando mal. O sobre la persona que tú tienes una opinión sobre esa persona. Habla con esa persona directamente. Y deja de estar llevando chisme. Porque eso es chisme. Eso es chisme. Saludos queridos, bienvenido a una entrega más de Agape Radio Show, tu alternativa de fe. Así que te invitamos a que te suscribas, que le des like, que compartas, que active la campanita y que también dejes tus lindos comentarios ahí en la barra de comentarios con el propósito de que nos saludes y nos digas si te gustó el programa, interactuar, porque tú también eres parte de este programa, ¿sí? Así que siempre contamos con tu apoyo porque con un simple gesto de darle clic a me gusta y compartir y seguirnos nos ayudas a seguir creciendo. Y muchas gracias como siempre por estar ahí. Amados, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, ¿verdad? El justo juicio de Dios, ¿verdad? Especialmente haciendo alusión en relación a los creyentes, ¿verdad? Porque el justo juicio de Dios es algo que abarca muchísimos aspectos, por ejemplo, de la vida de las personas, especialmente cuando hablamos de la escatología, ¿verdad? La Biblia habla acerca de dos tipos de tribunales. El tribunal de Cristo, ¿verdad? Que solamente llegarán ahí los que han recibido a Jesús, los que han sido salvos, llegarán ahí para recibir la recompensa por lo que han hecho aquí en la tierra, ¿verdad? De ahí no estamos hablando de castigo, ahí no estamos hablando de que vamos a ser condenados, ahí estamos hablando de que vamos a recibir el galardón que Dios tiene preparado para los que les aman, ¿verdad? Y luego existe lo que es el gran tribunal blanco, que habla el libro de Apocalipsis, que hace alusión al último juicio que Dios va a hacer, pero especialmente con aquellos que han vivido toda su vida de espalda a Dios. Amén. Y no quiero entrar en ese tema porque es un tema bastante amplio. Simple y llanamente quiero hoy hablarte acerca de lo que enseña especialmente Mateo capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios, amén, en Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu ojo o en tu propio ojo? Versículo 4. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien
para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué significa la palabra juzgar? Propiamente podríamos, o en palabras llanas y simples, simplemente podríamos decir que juzgar es discernir o separar una cosa de otra. Por ejemplo, distinguir entre el bien y el mal. También juzgar tiene que ver con, pensar, tiene que ver con resolver, tiene que ver con acordar, condenar, decidir, determinar, diferenciar, hacer justicia, amén, hacer juicio o juzgar. Eso es lo que quiere decir la palabra, juicio, ¿verdad? Juicio, juzgar. Entonces, en simple palabras, para no complicarlo tanto, juzgar tiene que ver con discernir o reconocer las cosas buenas y las cosas malas. Es separar la luz de las tinieblas. Es diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Y ciertamente la palabra juzgar está de manera implícita constantemente en nuestras vidas. Cada decisión que nosotros tomamos, o podríamos decir, ¿verdad? Para no generalizar, casi siempre las decisiones que nosotros tomamos, en muchas de nuestras decisiones, estamos emitiendo un juicio. Por ejemplo, cuando usted va al supermercado y de repente va a comprar, por ejemplo, naranjas, y cuando va a comprar naranjas se da cuenta que una de las naranjas que usted va a tomar está pocha, está blanda, o está estropeada, está dañada. ¿Usted qué hace? Usted la separa, la pone a un lado y comienza a coger la que para su juicio son las buenas, las que están en buen estado. Amén. Entonces ahí ya usted está haciendo un juicio. Está separando una cosa de la otra, ¿verdad? Y es algo que nosotros todos, seamos cristianos o no cristianos, ciertamente nos encontramos siempre juzgando entre una cosa y otra. A veces tú juzgas si te vas de viaje, no te vas de viajes, si te vas de viaje, no te vas de viaje, si coges el coche, no coges el coche, si haces tal curso o tal preparación o no la haces. Siempre estás juzgando entre lo que te conviene y lo que no te conviene, ¿verdad? Y eso es algo natural e innato. Ahora bien, Jesús dice aquí en el capítulo 7, versículo 1 de Mateo, Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Quiere decir que no seamos ligeros a la hora de emitir un juicio sobre una cosa o sobre una persona. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice, la razón, el por qué no podemos ser tan ligeros a la hora de juzgar. Porque Jesús dice, porque con la medida con que ustedes midan, también serán medidos. Amén. Quiere decir que así como tú juzgas a los demás, también los demás te van a juzgar a ti, ¿verdad? Y es importante que usted entienda eso y saber también cómo caminamos, cómo andamos en la vida, ¿verdad? Debemos entender que hay una ley de la siembra y la cosecha, que todo lo que tú haces tendrá una consecuencia. Y eso es algo que todos lo podemos reconocer. Déjenme tomar, antes de seguir, tomarme un poquito de té. Amén. Y a su nombre gloria. Mire, por ejemplo, dice aquí en Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿Verdad? Ahora bien, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. No juzgues para que no seamos juzgados. Lo que podemos interpretar aquí en este texto del capítulo 7, versículo 1 de Mateo, ¿será que Jesús nos está diciendo que Él no permite que juzguemos? Y nos vamos a dar cuenta de que no es así. Porque en Juan capítulo 7, versículo 24, dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice, oiga lo que dice. Mire lo que dice. No juzguéis según las apariencias. Oiga, y quiero que te quede con esa palabra apariencia.
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, Jesús en Juan, capítulo 7, 24, nos dice que nuestro juicio debe ser emitido de manera justa, de manera, o sea, sin injusticia. Tiene que nuestro juicio hacia una persona tiene que ser de una manera justa. Y algo que Jesús nos enseña aquí, algo muy interesante, no te dejes llevar de las apariencias, ¿verdad? No te dejes llevar de las apariencias. ¿Por qué? Porque si tú no estás claro sobre el juicio que estás emitiendo o la opinión que estás emitiendo sobre una persona, tienes que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque puedes hacer daño a la persona a quien estás juzgando solamente porque a ti te parece que una persona es de una manera u otra. Si tú no tienes testigos, si tú no tienes, vamos a decir, convicción fuerte de que esa persona es de una manera u otra, o tienes fuentes fiables que te han contado, que te han dicho, si tú no has hecho las investigaciones del lugar para realmente comenzar a pensar sobre una persona una cosa u otra, debes tener mucho cuidado. Porque lamentablemente, amado, estamos rodeados de personas que son ¿cómo le digo? Son como, no sé ni cómo decirle, amado. Hay gente que comienzan a emitir opiniones calificativos sobre otras personas porque a lo mejor vieron algo, no es que digo que no hayan visto nada, han visto algo y le ha parecido que son de una manera u otra. Hay veces que usted ve a una persona en cierta situación y de eso vamos a hablar porque estamos hablando, aquí dice el versículo Juan 7, 24, dice, no juzguéis según las apariencias. Porque mire, hay cosas que usted está viendo en personas que a usted le puede parecer que esa persona está en malos caminos, está con mala gente o está haciendo cosas que para usted no son correctas. Pero a usted le parece, porque usted no tiene ningún tipo de seguridad, ningún tipo de certeza, usted todavía no ha visto nada. Pero a usted como le parece, usted comenzó a emitir un juicio. Y también está rodeado de gente que lamentablemente le está diciendo cosas sobre una persona que no son. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Jesús nos dice aquí, no juzguéis para que no seas juzgado. O sea, Jesús no te anima a que tú estés juzgando a nadie. Jesús no te anima a que tú estés emitiendo juicio sobre una persona. Amén. Ahora bien, en este punto a donde hemos llegado, tenemos que definir qué es un justo juicio. ¿Qué es un justo juicio según la perspectiva bíblica? Ok, dice aquí, ¿qué es un justo juicio? Un justo juicio es cuando hay evidencias, ¿ok? Cuando hay evidencias de que alguien ha cometido un delito. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 19, oiga, Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19, mire lo que dice. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. Oiga esto, no admitas contra un anciano. Ya ahí está hablando sobre no sé, un pastor, un diácono, etcétera, etcétera. Amén. Es fácil dañar la reputación de alguien, pero qué difícil es restaurarla. Ten cuidado, ¿verdad? A la hora de emitir un juicio sobre una persona y señalar a esa persona, porque tú no sabes el daño que tú le puedes hacer a esa persona con simple y llanamente tú señalarlo como una persona que no está bien delante de Dios o que no está haciendo las cosas delante de Dios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ten cuidado, porque hay un Dios justo ya en el cielo y te está mirando.
Hay un Dios justo allá en el cielo y te está mirando. Está mirando tus acciones. Amén. Porque Dios no llamó a fiscalizadores. Dios llamó a testigos. ¿Tú sabías eso? Dios no llamó a fiscalizadores. Lamentablemente hay muchos fiscales en la iglesia. Lamentablemente hay mucha gente que están yo ni sé cómo decirlo. O sea, hay gente que se cree tan justa que los únicos querubines son ellos, que lo único que tienen aurora son ellos, que lo único que son salvos son ellos. Y no es así, manito. Que no te pase como lo que le pasó a Elías, que dijo, Señor, a mí has visto un ardo celo por ti, y solamente yo he quedado. Y el Señor le dijo, no, manín, hay como 7,000, creo que fue que le dijo el Señor, que profetas que todavía no han doblado sus rodillas Baales. Aunque tú no creas, hay gente, esa gente que tú ves, que tú crees que está como tambaleando, como que no son muy de Dios. Ten cuidado con esa gente, que esa gente son de Dios. Y lo que tú estás viendo como pecado, ¿sabes cómo Dios le llama? Proceso. Proceso. Hay veces que tú ves a gente que está como en una situación que tú dices, te está como desafinado, le está como quedando tambaleones, como que no está muy firme ese hermano. Ya solamente en la forma de hablar yo me di cuenta, yo discierno, hay gente que discierne demasiado, discierne demasiado. Entonces, lamentablemente hay mucha gente que discierne, pero es para juzgar y no para edificar y levantar al que está cayéndose. Yo no entiendo eso. Hay gente que solamente ellos ven demonios, ellos ven persecución, ellos ven muchos problemas, muchas situaciones, pero ellos no ven ángeles como Jacob. Ellos no ven ángeles, ellos no ven demonios. Ellos ven de que te vi que te estaba cayendo por un precipicio. Te vi que alguien te clavó un cuchillo. Te vi que alguien te estaba persiguiendo. Te vi que una sombra detrás de ti. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. ¿Y los ángeles cuándo tú lo vas a ver? No, así, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado porque estamos definiendo primeramente lo que es un justo juicio. Amén. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 19, dice la palabra de Dios, contra un anciano no admitas, acusación sino con testigos. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando alguien te venga a decir algo sobre uno de los diáconos, sobre uno de los ancianos de la iglesia, ten cuidado, no te precipites. No te precipites a la hora de admitir cualquier acusación de cualquier persona. Si no hay testigos, no se lo admitas. No se lo admitas. Porque es fácil destruir una persona. Levantarla que es difícil. Y si no, pregúnteselo a los que están trabajando con personas en las iglesias. Amén. Si no, hable con personas que están buscando la forma de cómo ayudar a aquel que se cayó, levantarlo. Y pregúntele si ha sido fácil poder levantar a esa persona. Por eso que los pastores tienen como una paciencia, ¿usted me entiende? Una paciencia con la gente. Porque los pastores saben lo complicado que es levantar a alguien cuando se cae. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Amén. Entonces, un justo juicio. ¿Qué es un justo juicio? ¿Verdad? Tiene que haber evidencias para poder emitir un juicio sobre una persona. ¿Cuáles son las evidencias? Testigos. Amén. Ok. Entonces, algo que voy a leer aquí en 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 8. Oiga lo que dice. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, que son los incrédulos. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano, perdón, pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Aquí quiero sacar algunas cosas muy importantes. Pablo aquí está, vamos a decir, reprendiendo a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque habían problemas entre hermanos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que en aquel lugar había un tribunal, en griego es la palabra vema, significa tribunal, y era un lugar que era abierto. El tribunal donde se juzgaban a las personas, gloria a Dios, en Corinto, era un lugar abierto. Tenía una tribuna y enfrente estaban las dos personas que estaban en pleito, y en la tribuna estaba el juez emitiendo el juicio. ¿Qué sucede? Que cuando los vecinos de Corinto pasaban por el frente del vema, del juzgado, veían, ¿verdad?, a los hermanos en Cristo en pleito. ¿Y qué pasaba con esto? Que esto traía vergüenza al evangelio, perjudicaba el evangelio. Amén. Porque déjame decirte, los trapos sucios, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en la iglesia no se sacan afuera. Hay que resolverlo adentro. Tiene que haber gente madura, y lo dice aquí Pablo. Debe haber gente madura con capacidad para poder ayudar a la gente que está en pleito. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tanto en los tiempos de Pablo como en los tiempos de ahora, vemos muchas veces las mismas situaciones. Estuve hablando ayer con un hermano de la iglesia y me decía: pastor, estuve viendo por las redes sociales dos personas muy conocidas, dos profetas, creo que no sé si son dos profetas, que Dios lo usa mucho, hermano en el Señor. Y decía uno que lo iba a denunciar. Decía uno que lo iba a denunciar por injuria. Y usted cree, amado, que nosotros tenemos que estar en esos shows. ¿De qué, amado, nosotros tenemos que estar en esas situaciones? ¿Por qué tengo que yo estar usando las redes sociales para hacer un tipo de denuncia? Cuando yo puedo llamar a esa persona, cuando yo puedo acercarme a esa persona, cuando yo puedo usar otros medios para buscar una solución al problema. Bueno, al fin y al cabo me dijo el hermano que como que llegaron a un acuerdo y se reconciliaron, que por amor del evangelio decidieron no llegar a un pleito judicial. Pero ya el daño está hecho, porque fue algo que se publicó, fue algo que se anunció. ¿Y cuál es el mensaje que como iglesia nosotros estamos transmitiendo a la gente que está afuera? Yo te puedo decir una cosa: tú tienes problemas con tu esposa y tú no lo estás diciendo en la calle. Tú tienes problemas con tus hijos y tú no estás gritándole en la calle. No, que yo tengo que decirlo, porque si no, si yo no lo digo, soy un hipócrita. No, 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 no. Tú no estás buscando los problemas tuyos y los pleitos que tú tienes con tus hijos, con tu esposa, o viceversa, la mujer con el esposo y con los hijos, ¿eh? Y anunciándolo en las redes sociales y diciéndole a todo el mundazo. Pero lo de la iglesia sí, tú puedes hacerlo así también. En la iglesia sí, la de la iglesia sí. Porque la iglesia es cualquier cosa, ¿no, amado? ¿Sabes lo que dice Pablo? Pablo dice: soportar el agravio. ¿Sabes lo que significa eso? Te voy a poner una ilustración. Por ejemplo, Juan es plomero, ¿verdad? O es, aquí en España tiene otro nombre, fontanero. Aquí en España es fontanero. En otros países es plomero. Y, por ejemplo, Juan le fue a hacer un trabajo a María. Cuando Juan termina de hacer el trabajo a María de plomería o de fontanería, le arregla la ducha, le arregla
el fregadero y se lo deja todo clean, como una hermana canta, clean, 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 clean. Amén. Gloria a Dios. Y le arregla todo el proceso, todo el trabajo que tenía que hacerle de fontanería o de plomería. Cuando él termina, le dice, hermana, son tantos, son 1000. Y dice la hermana, varón, que se lo pague Dios, que se lo paga mejor que yo. Aleluya, y a su nombre. También, déjame decirle otra anécdota. Ahora vamos a llegar a una conclusión, no se preocupe. Otra anécdota de un hermano que tenía una furgoneta. Eh, Él hace una mudanza a una hermana y tuvo que, aparte de subir todos los muebles, todo lo que el señor tenía, ¿verdad? Que llegan al portal, él tuvo que subir un quinto piso, subiendo todos esos enseres, llámese sofá, llámese nevera, lavadora, ropa, todo lo que tenía la señora, él tuvo que subirlo a él hacia arriba, hasta un quinto piso. Y cuando están abajo los dos, que terminó la mudanza, la hermana le dijo, varón, que Dios le pague, que él le va a pagar mejor que yo. Que Dios le pague, que él le va a pagar mejor que yo. Y dije, no, hermana, yo no le hice la mudanza a Dios, fue a usted que yo se la hice, usted tiene que pagarme mi dinero. Entonces, qué quiero decirte con esto? O sea, soportar el agravio tiene que ver con dejarse defraudar. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, dejarte defraudar. O sea, la hermana no quiere pagarle, María no quiere pagarle los 1000 euros a Juan. Juan tiene que dejarlo así. ¿Y sabe por qué Pablo dice que tiene que dejarlo así? Para que esto no trascienda y salga afuera y dañe el testimonio de la iglesia. ¿Es justo lo que hizo María? No es justo lo que hizo María. Pero Pablo prefiere que tú y yo suframos el agravio a que nosotros comencemos a tomar una cámara y comencemos a decir mal tantas cosas malas, o comencemos a coger a un hermano por ahí, o un amigo, un vecino. Mi hermano, lamentablemente hay mucha gente que no quiere saber de los cristianos. Lamentablemente. Lamentablemente. No todo el mundo, no me gusta generalizar porque no es así, pero hay mucha gente que me ha encontrado que me ha dado esa opinión. Pero, ¿por qué ha sucedido esto? Porque hemos dado mal testimonio, porque no hemos sido luz delante de otras personas que debiéramos ser luz. Entonces, gloria a Cristo, estamos contestando la pregunta, ¿qué es un justo juicio? Amén. Entonces, nosotros tenemos que, primeramente, como dije, tenemos que tener evidencias, y segundo, tenemos que tener testigos. Amén. Y tercero, estamos hablando aquí ya en Primera de Corintios, capítulo 6, del 1 al 8, ¿verdad? De que debe haber gente madura con capacidad de Dios para ayudar en medio de un conflicto de dos hermanos. ¿Con qué fin? Con que eso no salga afuera. Porque no edifica para nada que las dificultades, las situaciones de la iglesia salgan fuera. Hay que buscar la manera de resolverla adentro, ¿verdad? Eso es algo muy, muy, muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Usted tiene que ser capaz de que si una persona lo ofendió, usted se sintió ofendido, y hablar con la persona. O si usted tiene una opinión negativa sobre una persona, no se lo cuente un segundo. No, vaya usted y hable con la persona. Por ejemplo, mire, en Lucas 12, de 1 al 3, eso lo vamos a desarrollar más adelante, ese punto que le toque ahora mismo. Dice Lucas 12, del 1 al 3, en esto en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá,
y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Cuando una persona peca, y especialmente cuando uno es un ministro, a mí me cuesta, en mi caso, señalar el pecado o hablar de la persona que cometió el hecho. ¿Sabes por qué? Porque yo he sufrido las heridas del pecado. Yo por ejemplo, te puedo decir, yo sé lo que es estar en el suelo. Yo sé lo que es sentir la sensación, la experiencia de sentirse mal por haber pecado contra Dios, por haber tomado decisiones que sé que no son agradables a Dios. Pero a mí lo que me sorprende, que muchos de nosotros que hemos sido salvados, que hemos sido perdonados de pecados horribles que hemos cometido, hoy somos fiscalizadores. Hoy, si tenemos que mandar a uno al diablo, lo mandamos al diablo. Si hoy tenemos que mandar a uno al infierno, lo mandamos al infierno. Si hoy tenemos que emitir cualquier juicio contra cualquier persona, no nos pesa el ruedo, como se suele decir. Entonces yo ese es mi criterio y respeto el criterio de cada persona y como cada persona ve las cosas, las respeto totalmente. Pero no estoy de acuerdo con ella. ¿Verdad? No estoy de acuerdo con ella. Y es este punto. Si Dios a mí me restauró y Dios me levantó y me sacó del mundo como yo era en el mundo, como yo vivía en el mundo, y como yo estaba herido por las consecuencias de mi pecado, ¿cómo es que ahora que Dios me levanta, que restaura mi gozo, que restaura mi paz, yo ahora que estoy en una posición de restauración, la voy a utilizar para señalar el pecado del que está en el suelo? Amado, eso no se puede. No es ético eso. No, ahí no está el amor de... Es más, me voy a beber un chin de té. Ahí no está el amor de Dios. Ahí no está el justo juicio de Dios. Amén. Yo no lo veo ahí en ningún sitio. Amén. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro en el nombre de Jesús. Si tú y yo, ¿verdad? Hemos sido limpiados, lavados con la sangre de Cristo y hemos experimentado el gozo del Señor, nuestro deseo debe ser siempre restaurar a la gente. Y con esto no quiero decir que vamos a participar de pecado ajeno, como Pablo le dice a Timoteo capítulo 5, 22. Pablo dice, 1 Timoteo 5, 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado en el nombre de Jesús con esto. No podemos participar, claro que no, en el pecado ajeno. No es que vamos a ver a una persona pecando y no lo vamos a llamar. Me acuerdo yo en una ocasión que a un hermano en el Señor, lo vi yo lo vi, no fue que me lo contaron, yo lo vi, en una acción incorrecta. No les voy a explicar aquí qué fue lo que yo vi, pero vi algo que no estaba correcto. ¿Y qué sucede? Que una hermana de la iglesia y yo le dije a la hermana, vamos a hablar con él y vamos a resolver ese problema. Cuando lo llamamos, la hermana y yo lo llamamos, que lo llamamos aparte, yo le dije, usted estaba haciendo esto, esto y esto. Y me lo estaba negando. Y yo, no me lo niegue porque yo te vi. Yo te vi con mis ojos, no fue que me lo contaron, yo te vi con mis ojos. Y si tú no hablas con la pastora, pues yo voy a hablar con ella. Así que te lo dejo así. Yo no voy a ir a hablar con ella. No, yo quiero que tú vayas tú y hable con ella. Y sea tú que se lo diga. ¿Me entiendes? Pero que yo a veces me sorprendo es que cómo es que mucha gente, gloria a Dios, que dice que tiene el amor de Dios. Amén. Porque el hecho no es, cuando hablamos del amor de Dios, no es hablamos de un amor permisivo, endengle, flojo, ante una situación, ¿verdad? Como es cuando una persona comete un pecado y quedarse callado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una actitud de restauración,
para el que se cayó. Amén. Estamos hablando de una actitud de compañerismo, de amor, de hermano, para ayudar a esa persona a ser restaurado. Amén. Y yo creo que eso es algo muy, muy, muy importante que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Mire, hablando aquí y siguiendo con el tema del justo juicio, si vamos a Romanos, porque aquí yo quiero que veamos algo muy importante. Mire, Romanos capítulo 2. Vamos a dejar aquí Romanos capítulo 2. Aquí hay un tema que yo quería tocar, o que quiero tocar en este sentido, porque aquí, por ejemplo, Jesús, dice algo muy interesante. Vamos a leer otra vez Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo 7, 1 dice, mire, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que miráis os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, la Biblia TLA en Mateo 7:3 dice, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te dijeras que en el ojo del otro hay una basurita y en la tuya hay una rama. O sea, es incoherente, ¿verdad? Desglosando todavía la pregunta, ¿qué es un justo juicio? Es incoherente, claro que sí, que tú te afanes tanto y te intereses tanto en cómo cojea, en el pecado de tu hermano, cuando tú mismo sabes que no estás bien con Dios. ¿Y qué dice la palabra? Primeramente resuelve tu problema. Primeramente limpia tu casa para que luego vaya a ayudar a otro a limpiar la suya. Esto es serio. Esto es serio. Entonces, amado, tenemos que verlo de esta manera porque lamentablemente hay muchas personas que se olvidan de eso. Volviendo otra vez a Romanos capítulo 2, verso 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas lo hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Porque ahí es que está el asunto, amado. Usted ve a gente emitiendo juicio que tú, como por ejemplo esposos o esposas que le regañan al esposo o el esposo regaña a la esposa, que tú esto, que tú aquello, pero ellos detrás tienen una agenda oculta. Ellos detrás tienen una maniobra oculta y su mujer no lo sabe o su esposo no lo sabe. ¿Me entiendes? Entonces, el Señor dice aquí, tú que juzgas a los otros, estás haciendo lo mismo. Posiblemente no sea en cuanto a práctica lo mismo, pero independientemente de la práctica que tú estás haciendo y tu pareja o tu esposa está haciendo, son las dos, entran en la categoría de pecado. Amén. No, es que yo no estoy haciendo eso lo que está haciendo ella, pero estás haciendo otras cosas que no están bien delante de Dios. Amén. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. Porque Dios quiere restaurar. Dios no vino con el dedo acusador. ¿Qué dice el apóstol Juan? Hijitos, no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. ¿Sabe con quién te tienes que ver en el juicio? Cuando estás juzgando a una persona, con Jesús. Y tú no eres más justo que Jesús. Amén. Tú no eres más justo que Jesús. Si tú quieres ayudar a una persona, primeramente analiza tu vida. Oye esto. Analiza tu vida.
Ve cómo andas delante de Dios y delante de los demás. Y luego ve y ayuda al que tiene necesidad. Amén. Ya vamos a concluir con esto. Si tú tienes una opinión sobre una persona, no vaya donde segundo. Ve a de la persona que tú crees que está actuando mal. O sobre la persona que tú tienes una opinión sobre esa persona. Habla con esa persona directamente. Y deja de estar llevando chisme. Porque eso es chisme, eso es chisme. Eso es contienda. Tú estás sembrando contienda, estás sembrando chisme. No, que yo debo decir a fulanito para que me ayude a orar. No, no, amado. Déjese de esa mentira del diablo. Déjese de la mentira del diablo. Que Dios conoce los corazones. Dios te conoce, bacalao. Dios te conoce. Amén. Vaya donde la persona que usted cree. Hágalo con amor, hágalo con respeto. Tampoco le vaya a usted con el dedo señalador. Porque tú. No, hable de las personas con respeto. La Biblia misma nos dice, considérate a ti mismo. La Biblia dice, trata a tu hermano como que si fuera mayor que tú. Y luego resuelve el problema. Amén. Bueno, amado, esto ha sido una entrega más de Agape Radio Show. Que Dios te bendiga. Shalom.